Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, acá andamos. Buenas tardes, ¿Ustedes sí me profesor. escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Sí, maestro. Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy con esta tercera sesión de esta materia de derechos humanos. Y pues bueno, prácticamente vamos a ver hoy la clasificación de los derechos humanos en, en la Constitución. Y pues vamos a ir viendo las clasificaciones. Y la relación de los derechos humanos en nuestra Constitución. Vemos el artículo primero y vamos a ir viendo varios artículos y sobre todo el contenido de esos derechos humanos. Bueno, entonces, pues siguen llegando los compañeros. Bueno, muy bien. Entonces, los derechos humanos en ya vimos que la Constitución se divide en dos partes. Bueno, tres partes más bien. La parte dogmática, la parte orgánica. ¿Y cuál será la tercera parte de la Constitución? ¿Cuál creen que sea la tercera parte? ¿Mm? ¿Cuál será la tercera parte de la Constitución? ¿No? ¿Nadie? Parte orgánica. ¿Alguien comentó algo? ¿No? Bueno, vamos a ver bueno, antes encontré este video que nos habla de la parte dogmática de la Constitución. Vamos a ver este. La Constitución de 1917 en su parte dogmática. Es decir, vamos a hacer un análisis del artículo número 1 al artículo número 29. Empezamos con nuestro estudio. Primera parte, de los derechos humanos y sus garantías. Todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Recuerden ustedes que con antelación la única tutela constitucional o la única tutela de las garantías individuales se encontraban consagradas del artículo 1 al artículo 29. Ahora la gama de protección es más amplia, porque no solamente tenemos el texto constitucional, sino los distintos tratados internacionales que México ha suscrito y que ha ratificado. Entonces, esa es la primera perspectiva que vamos a analizar. Segunda perspectiva, las normas relativas a los derechos humanos deberán de interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Y vamos a favorecer siempre la aplicación de la norma que más favorezca a la persona. Otro punto muy importante que destacar es que las autoridades tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos. Y principios de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución es universalidad, sin importar sexo, sin importar nacionalidad, sin importar estado civil, sin importar orientación sexual. Los derechos humanos son para todos. Interdependencia implica que los derechos humanos están concatenados
No podemos ejercer de forma independiente los derechos humanos. Los derechos humanos se van relacionando como un eslabón. Y desde esta perspectiva, los derechos humanos se complementan. Los derechos humanos son indivisibles. No podemos defenderlo parcialmente. Se defiende en su totalidad. Y los derechos humanos son progresivos, en el sentido de que las normas referentes a derechos humanos tienen que evolucionar conforme la sociedad lo requiera, tienen que evolucionar conforme la sociedad va adquiriendo más derechos. El derecho en materia de los derechos humanos tiene que ser un derecho dúctil, un derecho maneable, un derecho que se transforme conforme a la sociedad. Otra perspectiva dentro del artículo primero es la prohibición de la esclavitud. Asimismo, el tema de la prohibición de cualquier discriminación dentro de los Estados Unidos mexicanos. Por su parte, el artículo segundo de la Constitución indica lo siguiente. Dice que la nación mexicana es única e indivisible. Establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Describe, protege y otorga derechos a los pueblos indígenas y establece su derecho de organización social, económica, política y cultural. Por su parte, el artículo tercero de la Constitución establece que se garantiza el derecho de los mexicanos a recibir una educación laica, es decir, que no existan, que no se enseñe doctrina religiosa, gratuita, democrática y de calidad. Asimismo, se obliga a la Federación, a los estados, a los municipios a impartir educación primaria, secundaria y media superior. Por otra parte, el artículo cuarto de la Constitución hace una alusión muy importante respecto a la igualdad del varón y la mujer ante la ley. Asimismo, regula lo referente a la familia, establece lo referente a derechos a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al sano esparcimiento y también se hace mención a la protección del medio ambiente. Si se fijan, es un artículo muy importante que consagra derechos humanos de una cuarta generación. Por otra parte, también tenemos el artículo quinto de nuestra Constitución, que establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo estos lícitos, ¿sí? Es decir, si no contraviene ninguna disposición del público, entonces desde esta perspectiva no se puede impedir que una persona se dedique a esta profesión. Por su parte, el artículo sexto de la Constitución regula lo referente a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información pública. Otro punto importante es el artículo número 7, que habla de la libertad de prensa, que de alguna manera hay una limitación cuando se afectan derechos de tercero. Por su parte, el artículo 8 de la Constitución habla del derecho de petición, que tiene que hacerse de forma respetuosa, que tiene que hacerse por escrito y la autoridad tiene la obligación de contestar. Por su parte, el artículo 9 de la Constitución establece el derecho de asociación para fines lícitos y únicamente se encuentra permitido la asociación en materia política para los ciudadanos de la República. El artículo 10 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos de poseer armas para garantizar seguridad y legítima defensa. Para que se otorgue este derecho tiene que, de alguna manera, tiene que consagrarse, tiene que pedirse la autorización a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, tenemos un artículo número 11 que establece la libertad de tránsito por todo el territorio nacional sin ninguna restricción, sin ningún salvoconducto, sin ningún pasaporte y se establece el derecho al asilo político. Por su parte, el artículo 12 de la Constitución establece la prohibición de títulos nobiliarios. Si se fijan, es como un remanente de los antecedentes históricos coloniales que hemos tenido. Se hace énfasis especial a que no se permitirá el uso de esos títulos nobiliarios en nuestro país. Por su parte, el artículo 13 de la Constitución habla de la prohibición de leyes y de tribunales privativos. ¿Qué significa esto?
que nadie puede ser juzgado por un tribunal creado ex profeso. Los tribunales tienen que haber existido con antelación. No se puede juzgar a ninguna persona por ningún tribunal especial. El artículo 14 de la Constitución establece la irretroactividad de la norma y el derecho al debido proceso. También se establecen disposiciones jurídicas, pero el punto más relevante de este artículo es la irretroactividad de la ley en perjuicio. Por su parte, el artículo 15 de la Constitución prohíbe la extradición hacia otros países de personas que tuvieran la condición de esclavo o cuando en el país de origen estas personas hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos. Acuérdense del artículo 1 de la Constitución. Hay que realizar la interpretación de la norma que más favorezca a la persona. Artículo 16 de la Constitución. Es una garantía de legalidad, la inviolabilidad del domicilio y del correo, así como el debido proceso legal, y establece diversas disposiciones en materia penal. Entre ellas, constitucionaliza la figura del arraigo. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, que para administrar justicia existen los tribunales previamente establecidos, quien garantizarán a través de una justicia gratuita, legal, expedita, y que estos son principios de un debido proceso. Por su parte, el artículo 18 de la Constitución establece las garantías de los reos sentenciados y al establecimiento del sistema penal de corte acusatorio y adversarial. Por su parte, el artículo 19 de la Constitución establece las garantías del procedimiento penal para el indiciado, para el imputado. Por otra parte, tenemos el artículo 20 que establece las garantías del proceso penal para el inculpado, la víctima y el ofendido. Otro artículo que es muy importante destacar referente a la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 es el artículo 21 de la Constitución, que habla de las garantías del procedimiento penal dentro del juicio. Y este artículo hace una mención especial y regula lo referente al sistema acusatorio adversarial, el cual se conforma de 3 fases: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Otro punto muy importante es el artículo 22 de la Constitución, el cual establece la prohibición de la pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie y multa excesiva. Establece que bajo ni cualquier circunstancia no podrá aplicarse la confiscación de bienes, pero sin embargo hace una alusión a derechos fundamentales personalísimos que no pueden ser transgredidos por la autoridad, que están prácticamente escritos en piedra. Por su parte, el artículo 23 de la Constitución establece las garantías que en un juicio penal no puede tener más de 3 instancias, es decir, un juicio penal solamente puede constar de 2 instancias y de un recurso extraordinario como puede ser el juicio de amparo. Por otra parte, tenemos el artículo 24 de la Constitución, que con motivo del sexenio de Salinas de Gortari en el 92 se hizo una reforma para establecer reconocimiento de la Iglesia, y principalmente este artículo hace mención a la libertad de culto. El artículo 25 de la Constitución habla de la rectoría económica del Estado, que de alguna manera corre a cargo de el presidente de la República con sus secretarías de Estado y los órganos desconcentrados que se van a encargar de esta administración pública. Por otra parte, tenemos el artículo 26 de la Constitución, que establece un Plan Nacional de Desarrollo, que de alguna manera cuando el Ejecutivo entra en funciones, que fue en diciembre del 2012 e inicia el año 2013, hasta el 2018 establece los lineamientos que el Ejecutivo Federal va a seguir para cumplir con sus propuestas de campaña. Por su parte, tenemos el artículo 27 de la Constitución, uno de los más importantes toda vez que establece la soberanía del territorio nacional, señalando que pertenece a la nación las tierras, aguas y recursos naturales comprendidos dentro de los límites del territorio nacional, ya sea debajo o encima de la tierra. Regula el manejo de las tierras y los recursos de la nación.
Estos son parte muy importante, toda vez que se hizo una reforma recientemente por lo que respecta a temas de energía. Otro punto muy importante es el artículo 28, la prohibición de los monopolios. Sin embargo, hasta cierto punto pareciese letra muerta, porque si bien es cierto que no existen como tal monopolios, sí existen algunas empresas que tienen un dominio en el mercado y que podemos llamar un duopolio. Ejemplo, en la televisión tenemos a Televisa y a TV Azteca, quienes tienen un duopolio de medios de comunicación. Por otra parte, tenemos el artículo 29 de la Constitución, que habla de la suspensión de los derechos fundamentales cuando así lo requiera, cuando por una situación de emergencia el Ejecutivo de la Unión, con autorización del Congreso de la Unión, hará la suspensión que sea necesaria de los derechos fundamentales para garantizar su protección. Acuérdense siempre el principio de interpretación conforme, principio por persona, la norma que más favorezca al derecho humano. Pues bien, mis estimados amigos, este es un breve análisis de la parte dogmática de la Constitución de 1917, analizando del artículo primero al artículo 29 de la Constitución. Mis estimados, en Bueno, ya vimos una pequeña introducción de la parte dogmática de la Constitución. Y les preguntaba hace un momento, ¿cuántas partes eran de la Constitución? Y les comenté la parte dogmática, la parte orgánica y los artículos transitorios. Y les pregunto, ¿por qué es importante esta última parte, los artículos transitorios? ¿Para qué? Profe, yo le puedo hacer una pregunta fuera del tema de dogmático. Sí, claro. Maestro, lo que pasa es que en el artículo 20 habla sobre el debido proceso de la persona defendida y la víctima, ¿verdad? Ajá, sí, el apartado A, B y C. Lo que pasa es que una vez poniendo a disposición pusimos que en el fundamento del artículo 20 se facultaba para ir a poner a disposición a una persona. ¿Por qué es muy importante el artículo 20 en ese aspecto? ¿O por qué yo lo fundamenté? ¿O por qué lo fundamentaron con ese artículo? Si dice que es para el ofendido y el debido proceso. Mm, pues ¿quién dijo que el artículo 20? ¿El Ministerio Público? Sí, sí. No, porque más bien las facultades de ustedes se encuentran en el artículo 21, ¿no será el artículo 21? La persona, el licenciado con el que nos estábamos asesorando, nos dijo que para que nosotros pudiéramos ir a llevar a una persona ante la fiscalía era el artículo 20. Yo creo que era el artículo 21, porque el 21 pues tiene que ver con esas facultades de la policía, de investigación, persecución de los delitos, detenciones en flagrancia, todo esto. Porque el apartado 20, pues, o sea, tienen una relación un poco indirecta, porque son los derechos de la víctima, del imputado y los principios generales. Tal vez se refería al artículo 20, pero el apartado A que se refiere a los principios generales. Ajá. En esa parte cabe un poco, o los derechos del imputado, en esa parte, si ustedes invocan los derechos del imputado, pero específicamente a las funciones de ustedes, que es el artículo 21 constitucional, que señala las facultades de la policía. Ajá, entonces, la parte 20 tal vez el apartado A, ¿no? Sobre los principios generales, y que sí se habla de un poco del debido proceso, pero más bien el artículo 21. ¿Sí? Ajá. Bueno, se escucha José, Gerardo. Pues, bueno, los artículos transitorios básicamente son la guía para cambiar una ley vieja por una nueva, ¿no? Exacto. Y ver cuándo entra en vigor, ¿por qué? Porque si se reforma ahorita la Constitución, o como se reformó en el 2008, los 10 artículos que dan vida al sistema penal acusatorio,
¿Cómo saber si ya están aplicándose o no? Es para que sea de una manera ordenada. Exacto, entonces nos vamos al artículo transitorio y ya nos dicen las reformas del 16 de junio del 2008 van a entrar en vigor hasta máximo hasta el 2016. Y así cualquier reforma tiene que ir al artículo transitorio que están hasta el final de la Constitución y ahí nos va a decir las reformas de que se publicaron el tal fecha de que se publicó en el diario oficial de la Federación van a entrar en vigor a partir del día siguiente o en un año, en 2 años, en 6 años o en 8 años como las reformas del 2008. Ahora, ese lapso entre, digamos, hoy se publica las reformas y el tiempo en que entra en vigor se le llama, ay, se lo tengo ahorita la palabra, ay, lo iba a decir ahorita, no me pasó, vacatio legis. El término vacatio legis significa el tiempo que la ley se traduciría como la ley que no está aplicando, que está de vacaciones, ¿no? Entonces, si hoy se publica la ley en el diario oficial y entra en vigor hasta el 1 de septiembre, entonces el tiempo de hoy que se publica hasta el 1 de septiembre o el 31 de agosto se llama vacatio legis, el tiempo en que todavía no entra en vigor. Y entonces, para ver cuándo está en vigor, tenemos que ir a los artículos transitorios porque nos van a decir cuándo ya está en vigor esas reformas. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿sí, Luis, quedó claro lo que preguntabas? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, le pregunto porque pues, me dio duda ahorita que estábamos hablando sobre los 29 artículos que son casi los fundamentales, ¿no? Sí, En la exacto. seguridad pública, porque hay que ser sinceros, son los 29 artículos más fundamentales en la Constitución, los que más debemos de saber uno como servidores públicos, ¿verdad? Exacto, porque, bueno, has dicho algo muy importante, porque el artículo primero, ¿no? Ya lo mencionamos el miércoles, habla que todas las autoridades deben de proteger, fomentar, etcétera, los derechos humanos, porque si no va a haber una investigación, sanción, reparación, etcétera. Entonces, si no conocen ustedes los derechos humanos que tienen que tutelar, fomentar, proteger, etcétera, pues pobre ciudadano que no va a saber ustedes desde primer respondiente cuáles son los derechos humanos que están violentando o que pueden ser susceptibles que ustedes sin querer, sin saber, estén violentando. Ajá. Y hablé un poco, no, les mandé la invitación para una conferencia que di en la mañana, ¿no? ¿Nadie entró? ¿Nadie puede entrar? No. Profesor, a mí no me dejó entrar. ¿No? Pues cuando No, profesor. te Que fue la registraste. de actuación de policía en etapa de juicio. Exacto, y hablé un poquito de esta parte, ¿no? Donde si ustedes, la parte más débil es desde el momento que ustedes no saben plasmar esa flagrancia, esas hipótesis, y de ahí pues se rompe la parte más débil, ¿no? Hablé un poquito sobre eso. Pero en el QR que venía ahí no te pudiste registrar, ¿no? No, profesor, no me dio posibilidad de registrarme. Me metí a investigar, pero me arrojó a una página de Facebook donde no me dejó ingresar. Uy, qué mal. No, uy, pues bueno. Pues bueno, era un poco sobre eso lo que hablé un poco, sobre esta parte, ¿no? Pero qué mal que no se pudo ingresar, quién sabe por qué sería. Bueno, ok, vamos a ir comentando ahora artículos relevantes de acuerdo a la clasificación de esos derechos humanos. Bueno, hemos mencionado que a veces hacen clasificaciones de los derechos humanos en diversos grupos. Entonces, estos derechos humanos pues, se pueden clasificar en garantías o en derechos humanos de libertad, seguridad, etcétera. Y vamos a ir viendo estos, algunos, cómo se van a ir ordenando. Entonces, clasificación de acuerdo a la Constitución.
Tenemos primero, pues, lo más importante, derecho a la vida. Ajá. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos. A, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones. O B, como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona prive de la vida a otra. Entonces, en su doble vertiente, ¿no? Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico. En México, los títulos de nobleza, privilegios, honores hereditarios no tendrán validez. Entonces, aquí pues lo importante es resaltar que tenemos lo que les he comentado, que tenemos derechos humanos en la Constitución, pero también los tenemos en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, la primera clase veíamos que esto se llama principio de convencionalidad. Este principio de convencionalidad pues tiene que ver con los criterios que de la Corte Interamericana ha emitido para que los estados deben de aplicar esta convencionalidad, dando una protección y lo que dé la protección más amplia hacia los ciudadanos. De modo que entonces debemos de conocer el contenido de esos tratados internacionales. Bueno, ustedes pues tal vez no un poco, pero sí sería conveniente que conocieran cuáles son esos derechos humanos que tenemos. ¿Por qué? Porque antes de ser servidores públicos, pues también son ciudadanos, ¿verdad? También somos ciudadanos antes de ser servidores públicos o estar en una hipótesis de relación con el Estado. Entonces, como servidores públicos, antes que son ciudadanos, pues todo ciudadano debe de conocer sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque hemos visto que es un límite al poder, ¿verdad? Entonces, cuando el poder manifestado a través de servidores públicos, cuando quieran excederse en sus funciones, pues los ciudadanos podemos defendernos sobre esos ultrajes a los derechos humanos. Entonces, pues no solamente obligación de servidores públicos, ¿verdad? Sino de todo ciudadano de tener este conocimiento de cuáles son nuestros derechos humanos. Antes, por ejemplo, hace mucho, pues había materias, ¿no? No sé si a alguien le tocó, creo que en la secundaria llevábamos materia de civismo y ahí nos daban un poco sobre lo que son los derechos humanos. Pero actualmente, pues creo que no, ¿no? Entonces, si no se ponen a estudiar por su cuenta, pues no sabemos ni cuáles son los derechos humanos, ni dónde se encuentran, ¿verdad? Y mucho menos vamos a saber el contenido de tratados internacionales. Ese es contenido de los tratados internacionales, pues tienen derechos humanos de acuerdo al ámbito en que nos desenvolvemos. Por ejemplo, como servidores públicos que también tienen derechos humanos. Las personas privadas de libertad, les pregunto, ¿tienen derechos humanos o no? Las personas que están en sí tienen derechos humanos. Sí, también tienen derechos humanos. Exactamente. Nada más. Así es. Y no solamente los de la Constitución, por ejemplo aquí, por razones de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexual, estado civil o cualquier otra. Y en cualquier otra podemos aquí incluir por condiciones de ¿qué? De haber compurgado una pena.
Y aparte, las personas privadas de la libertad también tienen derechos humanos de los cuales México ha firmado tratados internacionales. Por ejemplo, si ustedes buscan la convención de Mandela, de reglas Mandela, van a encontrar que las reglas Mandela son derechos humanos que tienen derecho las personas que están en las cárceles, que están privadas de su libertad. Entonces, y además la dignidad de no atentar, o cualquier otra dice aquí, que atente contra la dignidad humana. ¿Qué pasaría si una persona que está privada de la libertad, pues se le trate atentando contra su dignidad? Por ejemplo, tú eres un ex convicto y por lo tanto, pues no te acepto trabajo, no te acepto darte trabajo, no te acepto muchas cosas porque por tu condición de convicto. Esa sería igual otra razón de discriminación. Entonces, pues muchas veces pues no conocen esto, no conocemos estos derechos humanos, ni los que tenemos en México, ni mucho menos vamos a saber los que se encuentran en tratados internacionales, ¿no? Entonces, y si no sabemos qué pasa con la autoridad, depende el área en que se manifieste, como policía, como servidor público, como funcionario, como juez, como cualquier manifestación de servidor público. Bueno, vamos con Bonilla, después Coca y después José. Profesor, buenas tardes. Oiga, yo tengo una pregunta, como las personas que están en el extranjero, y caen detenidas, ¿cuentan con los mismos derechos como si estuvieran en su país o los derechos los otorga el país donde los detienen? No, hay un principio de territorialidad. Ese principio de territorialidad quiere decir que nuestros derechos, nuestras leyes se encuentran dentro del ámbito territorial que corresponde a México. ¿Qué corresponde a México? Les diré que lo que corresponde territorialmente a México son la unión de todos los estados más las zonas federales, o sea, las playas, etcétera, porque las playas no pertenecen a los estados, pertenecen a la federación. Entonces, el territorio mexicano no solamente es la unión de todos los estados, sino también la unión de los estados o las entidades federativas más las zonas federales que no pertenecen a los estados. Pero también las leyes mexicanas se aplican de extraterritorial. Mexicanas o embajadas mexicanas que se encuentran en otro país. Lo que sucede en otra embajada es como si estuviera sucediendo en México. No, por lo tanto, no te podría decir que si se encuentra en otro país, una persona, pues no le aplica nada el derecho mexicano. Se aplica en las embajadas. Fuera de ahí, cada territorio, cada país tiene su soberanía. Por ejemplo, es lo mismo que dijéramos que si un español se encuentra en México y en México se le aplica el derecho español, pues no, se le aplica el derecho mexicano, tanto a beneficio como, diríamos, como en perjuicio. ¿Por qué beneficio? Porque si esa persona que dice la Constitución, que si viene una persona extranjera y viene en condición de esclavo, por el hecho de entrar a territorio mexicano, esa esclavitud deja de ser, porque México no reconoce la esclavitud. Entonces, a lo mejor en otro país podría ser esclavo u otra condición, pero el hecho de entrar a México se somete a las reglas mexicanas y las reglas mexicanas no permiten la esclavitud. Por consiguiente, todo el que esté en México, extranjero en una condición, le aplica el derecho mexicano. Ahora, y también los derechos humanos. Ahora, si un mexicano se encuentra en otro país, va a ser sujeto a las leyes del otro país. Entonces ahí, porque cada estado es soberano en aplicar las leyes que lo rigen. Entonces, lo que sí puede haber es, por ejemplo, convenios de colaboración. Por ejemplo, si esta persona comete un delito allá, se va no sé, por ejemplo, en España, va a ser sometido a las reglas del derecho español. Y para compurgar las penas, ahí sí puede haber convenios de México con España para que las personas que se encuentren ya sentenciadas en mexicanos en España ya puedan cumplir su pena, pero en México. O sea, que puedan ser trasladadas, y para eso sí hay tratados que firman los países para cumplimiento de penas en otro país, principalmente con los que tienen más relación, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, España, algunos países de Centroamérica, que si un mexicano es sancionado conforme a las leyes de allá, después de haber sido sentenciado, esa pena la pueda cumplir en México. Eso sí se puede. Pero cada estado va a aplicar las leyes dentro de su territorio. ¿Sí, Bonilla?
Gracias, profesor. Gracias. Quedó claro. Muy bien. Coca, que no me acuerdo, no se me olvidó, me acuerdo cómo te llamas. Me llamo Carlos, profe. Ok, Mi pregunta era sobre, por eso aquí en México, ahí por la normativa esa, o digo esa que me dijo, dice usted que no son derechos humanos, quitaron lo que es el pedir la carta de no antecedentes penales, volviendo un poco al tema anterior. sí, exacto. Bueno, eso tiene un trasfondo más allá todavía. ¿Por qué? Sí, porque aquí, bueno, aquí en el municipio donde trabajo, hay gente que todavía desconoce que ya no se no se deben de pedir cartas de no antecedentes penales. Exacto. ¿Y por qué ya no se piden ni, por ejemplo, dictámenes de peligrosidad? ¿Por qué? Porque el sistema anterior, el sistema inquisitivo que estaba antes del 2008, antes de esas reformas, hablaba del derecho penal de persona. O sea, se hablaba, bueno, antes de entrar a esto, dígame qué diferencia hay entre decirle a alguien ratero o decirle persona que cometió delito de robo. O en su caso, decirle a una persona con diabetes o persona diabética, persona violadora o persona que cometió delito de violación. ¿Qué diferencia Pues hay? es el mismo, ¿no? No. Analicen un poco. Pues, profesor, ahora sí que en uno prácticamente está asegurando que realmente fue esa persona y en el otro prácticamente se va a verificar si realmente es o no es culpable. No ¿Lo por ahí va. estás discriminando, profesor, al decirle esas palabras? Ajá. Es la interpretación que se le da cuando lo menciona. Bueno. Es decir, que el derecho penal anterior, derecho procesal, hablaba de derecho penal de persona. Y ahora hablamos de un derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir? Que antes se juzgaba a la persona. Tú eres un reincidente, eres peligroso, eres ratero, eres violador. O lo mismo decirle a alguien, eres diabético. Ajá. Como un caso personal, bueno, de la vida diaria, ¿no? Ahora, ¿cómo nos rige el derecho procesal? Ahora no es un derecho penal de persona, ahora es un derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir? Que ahora el juez debe juzgar el acto de despojar a alguien de sus bienes, el acto de cometer, ¿qué? El delito de violación, el acto de cometer el delito de homicidio. Entonces, debemos de desprender el acto con la persona. Solamente juzgar el acto y no a la persona. Porque ya estamos imputándole a la persona su condición de persona en lugar de condición del acto. Cuando decimos persona violadora, estamos refiriéndonos a la persona. En cambio, cuando decimos a la persona que cometió el delito de violación, nos estamos refiriendo al acto de violación, no a la situación de persona. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Entonces, Sí, profesor. Entonces, con este antecedente, por eso les decía a Juan Carlos, que se quitan los términos de peligrosidad, porque se atiende a la persona. Ya no debemos de hablar que la persona es reincidente, que la persona es peligrosa. Ahora debemos de hablar que la persona cometió este acto de violación. Y por lo tanto le desprendemos la característica como adjetivo a la persona. No es lo mismo un adjetivo calificativo de cualquier característica a referirnos al acto, al objeto, ¿sí? Por eso ahora tal vez comprenden que hay mucha diferencia entre hablar de derecho penal de persona, hablar de derecho penal de ¿qué? De acto. En este sistema hay que referirnos al acto, no a la persona. Por eso ya no se utiliza el término de peligrosidad, porque ese se refería a la persona.
a las características de la persona. Y por consiguiente, ahí viene lo que preguntabas, porque, por lo que preguntaba Juan Carlos, que ya no hay cartas de antecedentes no penales, porque eso atribuye a la persona, no al acto. ¿Sí? No sé si quedó ahí claro. ¿Sí? Bueno, no sé si... Profesor, una pregunta, ahorita que estábamos hablando de extranjeros. Sí. Una pregunta, maestro. Lo que pasa es que cuando se agarran a los famosísimos colombianos, ¿son juzgados como mexicanos? Pues Sí. ya están, digamos que ya cometieron un delito aquí en México, ¿no? Digamos, ve que se da mucho ese delito de donde las personas andan de prestamistas, que es es algo financiero, ¿no? Pues se me olvidó cómo se llama el delito financiero. Sí. Entonces, cuando tú agarras al colombiano, lo llevas a la fiscalía, ¿es juzgado como mexicano o es juzgado No, como bueno, colombiano? hay la diferencia. No es que sea juzgado como mexicano, más bien se le aplican las leyes que rigen en el Estado mexicano. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sea extranjero, sea colombiano, sea donde sea, a esa persona se le aplica el derecho que rige en el Estado mexicano. ¿Sí? No se atiende a la calidad de persona, colombiano, ruso, mexicano, sino que se le aplica el derecho que se encuentra vigente en el Estado mexicano, no atendiendo a las características de la persona, sino a las condiciones de la ley que tiene que ser para todos. Ajá. Sin que se establezca que si es de un país o de otro, sino que todo el que cometa, si en el ámbito penal, en el ámbito civil, en cualquier ámbito, en este caso hablas del ámbito penal, ¿no? Por ejemplo, comete un delito. Entonces es juzgado de acuerdo a las leyes que rigen actualmente o se les dice que son parte del derecho positivo, que son las que están vigentes. ¿Sí? Independientemente de donde sea. Ajá. ¿Sí, Luis? Sí, maestro, sí. Lo que pasa es que por eso es lo que yo preguntaba, porque ve que hay diferente tipo de, bueno, últimamente se ha estado dando de que diferente tipo de personas, bueno, en el estado en donde yo estoy, diferente tipo de personas vienen a cometer ese tipo de actos o diferente tipo de actos, pero son extranjeros. Sí. Entonces, mejor pregunto. Sí, si fuera, y también tiene derecho a las mismas prerrogativas que se le aplican a cualquier persona. El debido proceso, su presunción de inocencia, todos los derechos que están consagrados en la Constitución y en las leyes procesales. Ajá, Sí, lo que entonces, pasa es que la vez pasada me explicaron que había problemas con ellos por los derechos humanos, porque se le violentaban mucho los derechos por ponerlos a disposición en el Estado mexicano, que se le no, tenían que poner migración, bueno, migración lo tenías que poner a migración, no a la fiscalía especializada por el no, delito. no, se le tiene que poner, y ya independientemente de su situación jurídica. Por ejemplo, yo como Ministerio Público Federal sancioné y consigné a personas guatemaltecas que se encontraban en territorio mexicano llevando a cabo tráfico de armas. Igual, normal, ¿no? Como cualquier mexicano, la pena la misma y todo. La diferencia, bueno, antes se ve un criterio que siempre que se agarró una persona extranjera, se le tenía que avisar al consulado de donde era originario para avisarle que se encontraba detenida esa persona. Actualmente ya no se hace eso. ¿Qué se hace? Hay un criterio de la Corte Interamericana que señala, perdón, de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que cuando se detiene un extranjero cometiendo un delito, por consiguiente, habría que preguntarle a esa persona, y ya lo hace el Ministerio Público, bueno, porque el policía lo detiene y lo deja a disposición. Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es preguntarle, oye, ¿quieres que avise a tu embajada, bueno, al consulado de donde eres o no?
que diga, no, no quiero que avisen, entonces lo tiene que firmar. Porque el avisar al consulado sin su autorización, al contrario, le estás violentando derechos humanos. ¿Por qué? Porque es facultad de él decir, quiero que avisen o no avisen. Porque si no se pregunta y aviso a la embajada, bueno, al consulado, de dónde es, puede ser que lo anden buscando en otro país. Y entonces dirían, oye, ¿por qué avisas? Pues ya me partiste la madre, porque ya me están buscando y ya vienen a agarrarme, ¿no? Entonces es un criterio, dice, no, para evitar violentarle derechos humanos es primero preguntarle. Si no quiere que le avisen, no le avisan, pero el proceso sigue igual, ¿no? Lo que sí se podría poner a disposición es cuando las personas puedan ser víctimas, esos extranjeros, víctimas de, por ejemplo, de algún delito. Por ejemplo, el típico caso de los polleros, ¿no? Que traen gente y etcétera. No es que estén cometiendo delitos. Bueno, de algún modo estrictamente sí están cometiendo delitos previstos en la Ley General de Población. Están transitando por el país sin el permiso correspondiente. Pero no les puedes poner a disposición porque sería como, oye, te vengo a poner este guatemalteco o una persona de Guatemala que se encuentra en el país y está cometiendo el delito de transitar por el territorio mexicano sin la autorización correspondiente. Y consígnalo, pues eso no se podría, ¿verdad? Más bien, esas personas en esa situación, a esas sí se les deja a disposición en las zonas, lo que dijiste, ¿cómo se llama? En las estaciones migratorias. Ajá. Pero si está cometiendo un delito, así sea de donde sea, se tiene que poner a disposición del Ministerio Público. Ajá. ¿Sí? No, pues sí, profesor, tiene mucha razón. Sí, mejor se pregunta, pues, porque a veces uno desconocía de ese tema, pues, si comete la falta de la omisión. A veces, como servidores públicos, es lo que me he dado cuenta, que cometemos la falta de la omisión por el desconocimiento. Y ve que dice que la ley no nos exime de omisión, ¿verdad? Exactamente, y por eso siempre he insistido, ¿no? Con los policías, porque siempre he trabajado mucho con policías. Eso, si uno como ciudadano está bien, no conozco mis derechos, pero la autoridad sí los debe de conocer, ¿no? Porque además, les decía que los servidores públicos tienen suerte, ¿no? Tienen suerte, ¿por qué? Porque muchas veces violentan derechos humanos y ni se dan cuenta, ¿no? Ni se dan cuenta que violentan derechos humanos. Pero tienen suerte, ¿por qué? Porque la persona, la víctima, pues a veces ni cuenta se da de que les han violentado derechos humanos, ¿no? Hay una línea muy delgada entre esa parte. Pero la suerte que tienen, pues que a veces ni se dan cuenta, ¿no? Y se dan cuenta, pues ya no dice nada, no hace nada, y pues ya se queda así, no pasa nada, ¿no? Pero en estricto sentido, pues sí a veces hay violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero pues lo bueno que tienen suerte también, ¿no? Para que no haya otra situación donde haga una investigación. Porque hay muchas, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales pueden ustedes cometer esos derechos, esas violaciones. ¿Sí? Bueno. Sí, José, Gerardo. Entonces, resumiendo, conocer los derechos humanos sería importante para llevar nuestro trabajo como servidores públicos con ética. Exactamente. Llevar esto y no solamente los que se encuentren en la Constitución, sino los que se encuentren en tratados internacionales. Pero pues ya no nos vamos tan lejos, ya con que conozcan los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, pues ya sería mucha ventaja, ¿no? ¿Para qué? Para que el ciudadano, el de a pie, que se les llama, pues no sufra algunas violaciones a esos derechos humanos, ¿no? Y eso sería como mencionas, ¿no? Y eso es lo que deben de conocer, bueno, les deben de dar una capacitación sobre esto, ¿no? Porque además hablamos al final, bueno, ahorita voy a hablar al final de la interseccionalidad. ¿No? ¿Qué es la interseccionalidad? Cuando se pueden violentar no solamente uno,
sino diversos derechos humanos al mismo tiempo. Porque hay varias condiciones de que una persona que puede ser susceptible de que se le violenten diversos derechos humanos. Por su condición de indígenas, condición de pobreza, condición de extranjero, condición de adolescente, condición de mujer, condición de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, etcétera, y por consiguiente, pues pueden violentarle derechos humanos en diversas esferas. ¿Sí? ¿Sí, José? Sí, queda entendido. Bueno, en la Guardia Nacional a nosotros se nos da capacitación en derechos humanos, pero no especifican tan a fondo como lo que estamos viendo. Y por otra parte también se nos da, cuando llevamos a cabo la tercera fase de adiestramiento, se nos dan derechos humanos internacionales, pero van más enfocados a los tratados de Ginebra, que son para acciones bélicas. Sí, como lo que se conoce como el jus bellum, jus bellum, el derecho de guerra, que tanto en la guerra hay muchos tratados internacionales que se pueden violentar también. Y hay muchos tratados internacionales, ¿no? Sobre los convenios de Ginebra, ¿no? Lo que mencionas. Así es, pero pues esto ya, aquí en clase ya lo profundizo un poco más. Sí, y no tanto, ¿no? Porque también, pues lo vemos rápido así en 6 horas, ¿no? Bueno, 3 clases, pues lo vemos también, pues, rapidísimo, ¿no? Pero pues esto lleva mucho tiempo también, verlo, ¿no? Y más a profundidad. Ahorita lo estamos viendo así también muy, muy breve, pero eso es muy amplio, como ven la importancia de conocer esto, es muy amplio. Y pues lo vemos así de rápido, ¿no? También, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. Bonilla. Profesor, el Tratado de Ginebra, pero según ahí abarca todo, ¿no? O aparte de eso hay otros tratados diferentes para la población. Hay varios, Convención de Ginebra, hay varias convenciones de Ginebra. Unas son lo que mencionaba Gerardo, sobre, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, Convención de Ginebra sobre uso de armas químicas. O sea, hay varios, muchos pues tienen que ver con derechos humanos, pero sí, son varias convenciones de Ginebra. Ajá, pero algunos tienen que ver con el derecho de guerra. ¿Por qué? Porque cuando hay conflictos bélicos también hay derechos humanos. Por ejemplo, el trato que se les debe dar a los prisioneros de guerra. Ese es uno. Otros. A los heridos. A los heridos, a los médicos, a los refugiados. Ajá, las ayudas humanitarias, el uso de armas, porque hay armas que aunque sea guerra, no se pueden utilizar en cualquier guerra. Por ejemplo, armas de racimo, bombas de racimo, las armas químicas. Armas químicas, exacto, armas bacteriológicas, armas biológicas, no se pueden utilizar en guerra. Además, ciertos calibres tampoco se pueden utilizar. Por ejemplo, un Barrett, pues no se puede utilizar en conflicto bélico, ¿no? Si alguien ha disparado Barrett, ¿no? Sí, profesor, yo. ¿Sí? ¿Quién? Sí, por eso preguntaba yo. Olivares. Víctor Manuel Olivares, sí. Sí, yo, profesor, por eso preguntaba, porque, bueno, a nosotros ahorita nos están explicando sobre, bueno, la vez pasada fue un curso y nos explicaban sobre que las armas colectivas no podemos ocuparlas porque pues son un porcentaje del 7.62. Y que por la ley de Ginebra pues ya no debe utilizarse, ¿verdad? Por eso preguntaba si es lo mismo la de los derechos humanos, conllevan eso, o el Tratado de Ginebra es para asuntos bélicos, derechos de asuntos bélicos, se podría decir así. Así como usted me lo explicó, o también engloba también a derechos humanos, bueno, no sé si se podría decir así, civiles. Sí, exacto, protección a la población civil, a espacios civiles, por ejemplo, hospitales, escuelas, población civil, pues se debe evitar
esa parte. ¿Qué Profesor, tipo de armas? Sí, perdón, Gerardo. disculpe que lo interrumpa. Bueno, Adelante. se nos había, bueno, en algún curso o en alguna capacitación para el uso de armas colectivas de cierto calibre, se nos dijo que se use el principio de proporcionalidad para que la fuerza de fuego sea equiparada, para Sí. no sobrepasarnos y no caer en el uso excesivo de la fuerza. Sí, por eso está la ley del uso legítimo de la fuerza. Ajá. Y son armas que se pueden utilizar y que no se pueden utilizar. Ajá, por ejemplo, esas que les mencionaba. En fin, todo el derecho jus bellum es muy amplio, ¿no? Yo he disparado hasta con RPG. ¿Sí conocen el RPG? Sí, profesor. Sí, sí. Es Sí, el sí, profesor. lanzagranadas, pues, famosísimo lanzagranadas. Ándale, les voy a mostrar una foto. Dejen ver. Miren, les voy a mostrar. Miren ese que es. ¿Qué es ese? ¿Sí lo ven? Bien bélico. Es un RPG. Ahí te les voy a mostrar un Barrett. Déjenme mostrarle. Aquí está otro. Aquí está otro RPG. ¿Este qué es? Un lanzacohetes. Los sacuetes. Entonces voy a mostrar un Barrett. Miren, ¿ese qué es? Un Un calibre 50, ¿no? Un Ajá, cincuentón. exacto, Barre M81. exacto, es un Barrett. Tengo muchas fotos de armas. Déjeme ver cuál otra. Tengo muchas. Ahorita con un cuerno de chivo. ¿Ese qué es? Kalashnikov. Ajá, Kalashnikov. Un cuerno de chivo. Profesor, parece mafioso con esa. Déjame ver cuál otra. Esta es la mía. ¿Esa qué es? ¿No es una cesca? No, Una Jericho. no, creo que era una Glock, una Glock. Una Sig Sauer. Esa creo que Parece Pietro, ¿no? Parece Pietro. Parece Sid Sauer. sí, exacto. Sig Se Sauer. ve como una Sig Sauer. Sí, creo que era esta. Exacto, déjame ver cuál otra. Aquí estoy en un entrenamiento de tiro. En esa que es. Estaba con mi ¿Es- instructor. ¿Esa no es una vereta, profesor? Creo que es una vereta. ¿Cuál es? Ay, se me olvidó el calibre. Pareciera una 223, ¿no? 223, exacto. Una 223. Como una Pushmaster.
Una retráctil, creo que era retráctil esa. Déjame ver cuál otra tengo. Tengo muchas. Ah, aquí estaba. Aquí es como parecida a esa, una retráctil. ¿Sí la ven? Sí. Ey, Mm, es otra. Tengo muchos de... Aquí iba un operativo. Aquí iba un operativo a Reynosa. Nos llevamos hasta chalecos, antibalas. No me acuerdo dónde fue, qué aeropuerto era. Y llevamos chalecos. ¿Usted que está en la fiscalía? ¿Dónde? ¿Usted está en la fiscalía? En la FGR. Ah, Sí, en la FGR, en la unidad de terrorismo y tráfico de armas. está interesante entonces. Sí, sí, ahí llevé muchos. ¿Y cómo has sobrevivido Ay, hace mucho. a tanto? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo has sobrevivido a tanto? Sí, he sabido mucho. Física y mentalmente. Por eso me metí a estudiar psicología. Y, Oh, y después me aventé dos maestrías en psicología para tener estabilidad y salud mental. oh, qué interesante. Porque sí, hay mucho desgaste emocional, físico, y por eso he sobrevivido. Pero sí, entré desde el 2008. Ah, qué padre. Bueno, me suena muy interesante y qué bueno que has sobrevivido. Sí, sí, solamente haciendo esfuerzo, ¿no? Haciéndolo. No diciéndolo, sino haciéndolo, porque Claro, de decirlo podemos decir mucho, ¿no? Pero no es como hacerlo y que realmente cambiar conductas, porque si no, las decisiones, sí cambian la vida. El decirlo no, el contarlo alivia un poco, el llorar alivia un poco, pero el decidirse a cambiar, sí, sí es lo que ayuda, ¿no? Lo que transforma. pues sí, Lo que transforma es lo que se hace, no lo que se dice, ¿no? claro, Y lo he hecho, ¿no? Y lo he hecho y por eso yo creo que más o menos esto no me dio bien, ¿no? claro. Pero sí, sí es difícil, ¿no? Pues Y, sí, la y, verdad, sí. y luego con operativos, bueno, desde el 2008, pues llevé a cabo investigaciones de todo, solamente de delincuencia organizada. De todos los grupos delictivos pasaron por mis manos. Desde Cártel Jalisco, Familia Michoacana, el SIDA, todos, Valencia, Zetas, Golfos, todos. Imagínense el desgaste, ¿no? El estrés, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues bueno, pues ya nos desviamos un poco de derechos humanos. Bueno, gracias.
de derechos humanos de los servidores públicos también, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, bueno, vimos esta parte, ¿no? Los derechos humanos. Sí, estuve ahí en la FGR como Ministerio Público Federal, ahí, desde el 2008. Y bueno, igualdad entre hombres y mujeres. Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia, el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Bueno. Bueno, y dentro de esa parte que hace rato les quería comentar, pues he trabajado mucho en relación con vinculación con policías y de todos los niveles de gobierno, municipales, estatales, federales. Y algo que me di cuenta es precisamente esa falta de salud mental. Y constituye una asociación civil, y dentro de esas funciones que tiene la asociación civil, prácticamente tiene dos vertientes. Uno, dar asesoría jurídica a las personas privadas de la libertad que están en los reclusorios, y les ayuda dándoles asesoría jurídica, pues en forma, claro, gratuita, sin nada. Y por otro lado, dar capacitación en diversos temas a policías, porque sé que tiene muchas deficiencias, tanto en la parte jurídica como en la parte mental. Y me preparé, etcétera, tomé mucha capacitación, etcétera, en temas de salud mental. Y ahora uno de esos temas que tienen que ver es ahora, el curso es que les decía que voy a impartir. Que les invite, que se trata Una pregunta, profesor. Sí, dime. Usted como psicólogo puede, bueno, no sé si estoy en lo correcto, dicen que la seguridad pública es la que más gasta tiempo, ¿sí es cierto o sería mentira? Que andaba viendo un video donde un policía de Guanajuato se tiró sobre un puente. Ajá. Y Pero, decían que ese elemento no se pudo hacer nada porque no lo engañó su mujer, y que usted como psicólogo y como profesional en la rama, ¿qué se puede hacer en ese tipo de casos cuando se da una persona del medio de seguridad pública a esa situación? bueno, es que, bueno, son muchos factores. Primero es por la presión, el estrés que están ustedes, ¿no? Pues, por ejemplo, yo, pues, como le decía a Leticia, sobrevive uno, literal, pero no es cuestión de sobrevivir, es de vivir, ¿no? Porque siempre están en constante estrés, y ese estrés intoxica la sangre con cortisol. El cortisol es como si fuera una sustancia que los mantiene siempre en estado de estrés. Entonces, hay detonantes que los lleva a llevar a cabo acciones sin razonarlas, sin ser conscientes de esas reacciones. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, que que prácticamente, pues, en esta frase se resume mucho de un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Y este psiquiatra elaboró una frase, bueno, tiene una frase que me gusta mucho, que dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad de elegir. Entre el estímulo y la respuesta hay la posibilidad de elegir. ¿Cuál es el estímulo? De por sí ya están en estado constante de un estrés elevado, que es el cortisol. Y entonces, como ya es crónico prácticamente, entonces ante un estímulo reacciona inmediatamente. No lo hacen consciente, lo hacen de forma inconsciente, porque así ya reacciona. Entonces, como hay una reacción instantánea, no se es consciente, es cuando en esa reacción pues se cometen muchas, pues a veces arbitrariedades, o se daña a alguien, ¿no? Porque en ese lapso está la libertad de elegir. Pero esa libertad de elegir, pues, tiene que ser consciente.
Y para eso pues, se tiene que trabajar en esa parte, con muchas técnicas, ¿no? Desde técnicas de respiración, técnicas de analizar mis pensamientos, que se llama metacognición. Entonces, si no analizo esa parte, pues, ¿qué pasa? Pues voy a estar siempre reaccionando a un estímulo, sin estar consciente o sin razonarlo. Y es por eso que muchos por una cosita, pues explotan y ¿qué sucede en la calle? Dicen, órale, pendejo. ¿Y qué dicen? Ahora, pendejo tú y chinza, empieza a hacer la cosa. ¿Por qué? Porque no hay una libertad de elegir diferente a la que ya se está acostumbrado, ¿no? Porque es un estrés crónico. Entonces, cualquier estímulo estimula y se lleva a la reacción. Entonces, pues, cualquier cosa detona y pues suceden esas cosas, ¿no? Desde el matarse, desde aventarse, desde cualquier cosa, porque no se es consciente. No se hace una vida consciente. Ajá, y eso es lo que provoca, pues, el estrés y muchas ocasiones, pues, cuando no se tiene esa estabilidad, pues se cometen diversos actos, ¿no? Vean, por ejemplo, vean un policía, ¿qué porcentaje hay de policías que van en la calle entre un estímulo? La respuesta es a veces la agresión, sacar la pistola, intimidar, reaccionar, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es así en breve, ¿no? Pero para esto, pues hay que hacer muchas cosas que lleven a esta conciencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Más o menos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, quedó claro, profesor. Ok, bueno, entonces, Sí, quedó claro, claro. muy bien. Ok. Entonces, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, etc. Todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley deberá atender a las circunstancias propias de cada persona a fin de crear condiciones que permitan el acceso a su protección y condiciones de igualdad. Ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados especialmente para su caso. Dentro de la libertad está en nuestro país, pues se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas y toda persona extranjera que llegue a nuestro territorio con esa condición recobrará su libertad y gozará de la protección de las leyes mexicanas. Algo de lo que vimos hace rato, ¿no? Así también están prohibidos los trabajos forzosos y gratuitos o no pagados, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos contra su voluntad sin recibir un pago justo. Derecho a la integridad, toda persona tiene el derecho a que el Estado, ¿quién es el Estado? ¿Quién lo representa? En el caso de ustedes, pues ustedes, ¿no? Los policías. O sea, el Estado es una cuestión abstracta, pero quienes representan el Estado, pues los servidores públicos, dependiendo de quién. Los policías, los jueces, los ministerios públicos, los encargados de alguna oficina administrativa, en fin. Todas estas tienen que, representan al Estado. Entonces el Estado debe respetar la integridad física, moral y psíquica, ¿no? de la persona. Entonces, vean, en cualquiera de esas manifestaciones pueden violentar un derecho humano. La Constitución prohíbe las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otras penas inusitadas y trascendentales. Penas inusitadas quiere decir que penas que no son usuales, o sea, que no son comunes que se apliquen. Entonces es lo que está prohibido, ¿no? Y que trasciendan a otras personas, por ejemplo, a los hijos pues, en nuestro país, pues no deben de sufrir las penas cometidas por sus ancestros. Los bienes sí, los bienes sirven para pagar deudas, pero las penas no trascienden como en otras épocas, ¿no? En la Edad Media, o por ejemplo en la época decimonónica, o en el siglo XIX, que hablaba que los hijos en las haciendas, si los padres quedaban endeudados, los hijos pues tenían que pagar esas deudas.
Entonces existe la protección especial de este derecho en la prohibición de infligir tortura y malos tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esto pues va pues muchas veces con dedicatoria a los policías, a los servidores públicos, ¿no? No me explico por qué todavía, bueno, sí me explico, pero digo, legalmente, ya no existe la confesión en nuestro país. Por consiguiente, pues antes sí se arrancaba la confesión con tortura, o penas, o se atentaba contra la integridad física, moral y psíquica. Sin embargo, ahora ya la confesión, pues ya no es relevante. Sin embargo, hay policías pues, que siguen cometiendo estos actos de tortura, malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza, ¿no? ¿Cuántos videos hemos visto a la actualidad que detienen a alguien y le están dando una alineación de chakras, pero tremenda, ¿no? Entonces, bueno, dice uno, pues, ¿por qué llegan a cabo esto? ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que siguen cometiendo policías excesos? Por ejemplo, tiene una persona y la tiran, la tumban y la patean y todavía, ¿no? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por el estrés laboral? Exactamente, parte de eso. O sea, ¿creen que lo razonan, que son conscientes de lo que están haciendo? Es parte de lo que les dije hace rato, ¿no? Entre el detonante y la reacción, hay un momento de decidir si lo hago o no lo hago. Pero cuando no se piensa ni se es consciente, pues lo hacen, ¿no? O sea, te detengo, pum, me dan ganas de madrearte, y lo madreo, de golpearte, de patearte y todo esto, ¿no? Entonces, si han visto, ¿no? A la fecha hay muchos casos documentados de policías que detienen a alguien y le dan su madrina, ¿no? Todavía. Bueno, caemos como servidores públicos muchas veces en esa tentación del abuso de autoridad por el poder que tenemos sobre. Exacto. Y en parte, bueno, muchas veces me ha pasado que sí nos tenemos que controlar porque el estrés que llevamos puede ganarnos en ciertas circunstancias. Exacto. Es justo lo que les mencionaba. Al menos en México, profe, aún son patadas y golpes. Sí. En Estados Unidos te meten 3 balazos, ya si no acatan las instrucciones, ¿no? Sí, exacto. Bueno, también hay condiciones, muchas veces cosas que hay aquí, como dicen en Estados Unidos, ya le han dado un balazo, ¿no? Entonces, por esa misma situación. Entonces, entre el estímulo y la respuesta está la posibilidad de decidir, ¿no? De elegir. Pero, pues como dicen muchas veces, ya por el estrés y todo, pues cometen esos actos, ¿no? Y por diversas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, derecho a la integridad, libertad de trabajo. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio, trabajo que la acomode siendo lícitos. Entonces, por ejemplo, cuando hay violación a esto, ¿qué procede? Contra, por ejemplo, a alguien se le impide dedicarse, o cómo se traduce este derecho a dedicarse a la profesión, trabajo, comercio, etcétera, que le acomode. ¿Cómo se traduce? Entonces, muchas veces se traduce en que voy a solicitar, por ejemplo, antes era muy común, quiero placas que me den de taxista. No, pues no están. Entonces me amparo porque yo me quiero dedicar a una profesión, trabajo y me lo estás impidiendo. No me estás dando placas para mi taxi. Entonces lo que hacían pues era ampararse, ¿no? Porque están violentando este derecho humano de dedicarse, cada quien se dedique siempre y cuando sea lícito, ¿no? Quiero buscar algo, no me lo permiten, oye, pues me estás violentando la Constitución, quiero un trabajo de esta forma, etcétera, y no me lo permites, entonces me estás violentando de derecho a dedicarme al trabajo siendo lícito. Entonces lo que hacen es pues, ampararse, ¿no? El ejercicio de esta libertad solo podrá limitarse por determinación de autoridad competente y dentro de los términos que marque la ley, ¿no? Entonces, ahí es como se traduce una violación a esto, se traduce en qué, en lo que veíamos el miércoles, en promover un amparo. Entonces nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Entonces a veces también sucedía esto, ¿no? Que les decían, oye, te vamos a embargar tu salario. Oye, pues ¿por qué? ¿Por qué me estás privando del producto de mi trabajo?
solamente por resolución judicial. ¿Y cuál era esta resolución judicial? Que por una sentencia a alguna persona se la pueda privar, se le pueden llevar a cabo descuentos. ¿Por qué? Por resolución judicial, porque hay una sentencia que señala pues que debe de haberse quitado un porcentaje, ¿no?, para la pensión. Libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a libertad de expresión y pensamiento. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, a través de las nuevas tecnologías de la información. Además, no puede estar sujeto a censura previa sin las responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Toda persona tiene derecho a creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones. O sea, hay una libertad de pensamiento, de religión. La libertad imperante es la libertad de las personas para difundir, escribir, publicar opiniones, información, ideas o cualquier contenido, suceso o materia, siempre y cuando no se afecte la estabilidad social, la dignidad y la vida de terceros. Libertad de tránsito y residencia es un derecho de las personas para entrar y salir del país, viajar de un lugar a otro a otro dentro del territorio mexicano o mudar su residencia sin que se requiera algún permiso o documento legal para hacerlo, con las limitaciones establecidas en la ley. Tenemos el derecho a libertad de reunión, asociación y manifestación. Las personas tienen derecho a agruparse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente las ciudadanas y los ciudadanos de la República podrán hacerlo para formar parte en los asuntos políticos del país. Para congregarse libremente, siendo de forma pacífica y con fines ilícitos, exclusivo de los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, reunirse para formar parte de los asuntos políticos del país, a formar parte de una asamblea o reunión que tenga como propósito expresar o exponer cualquier idea, petición o protesta a la autoridad. Los manifestantes deberán actuar de forma pacífica y con respeto a la dignidad de la persona y las leyes. Libertad religiosa y de culto. Toda persona tiene derecho a la libertad, tiene libertad para adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar la creencia religiosa o filosófica que más le agrade, o desee practicar libremente las ceremonias religiosas, devociones, ritos, enseñanzas y demás actos del culto de su religión, ya sea en forma individual o colectiva, tanto público como privado, siempre que no afecte a la dignidad de la persona, constituya o induzca a cometer algún delito, falta administrativa prevista en la ley. Derecho de acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se les administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El Estado procurará que este derecho se realice en condiciones de igualdad y de no discriminación, garantizando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento. Toda persona tiene derecho a acudir ante los jueces o tribunales competentes para que le amparen con actos que violen sus derechos humanos. Derecho a la retroactividad de la ley. Cuando surjan controversias que resulten del conocimiento de derechos y obligaciones de las personas, se aplicará la ley que se encuentre vigente y solo se aplicará la ley anterior cuando beneficie sus intereses o derechos. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento que se cometerse no fueran considerados como delitos. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Derecho de audiencia y debido proceso legal. Permítame un segundo.
Bueno, derecho de audiencia y debido proceso legal. A ver, hermano Bonilla, ya no, ¿quieres preguntar o ya no era de hace rato? Creo que era de hace rato, ¿no? Era de hace rato, profesor. Ok, muy bien. Entonces, derecho de audiencia y debido proceso legal. Es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída por la autoridad competente con las debidas formalidades y dentro de un plazo razonable, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. El debido proceso debe contemplar las formalidades que garanticen una defensa adecuada, es decir, el aviso de inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer las pruebas de alegar en su defensa, una resolución que resuelva las cuestiones debatidas y la posibilidad de impugnar resolución mediante los recursos procedentes. Principio de legalidad. La autoridad debe cumplir las atribuciones que se determinan en la Constitución, los tratados internacionales o la ley, prohibiéndose que en el ejercicio de sus funciones sea arbitraria o abusiva contra las personas. Las personas no pueden ser molestadas en sus bienes, posesiones, familia, integridad o derechos sin que exista un mandamiento escrito emitido por la autoridad competente y debidamente fundado y motivado. Seguridad jurídica en materia de detención. Nadie podrá ser detenido sin una orden de aprehensión emitida por juez competente, previa denuncia o querella presentada ante el Ministerio Público respecto a un hecho que la ley señale como delito y que se encuentre, sancionado con pena de prisión y obren datos de que se ha cometido el ilícito y exista la probabilidad de que la persona acusada o lo realizó participó en su comisión. Solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar detención fundado y expresando su proceder. Cualquier persona puede tener otro momento que esté cometiendo un ilícito inmediatamente después de haberlo cometido, sin ponerlo sin demora, detenido a disposición del Ministerio Público. Seguridad jurídica para procesados en materia penal. Toda persona sujeta a proceso penal tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva y que no han sido sentenciadas deberán estar detenidas en lugares distintos de aquellas que fueron sentenciadas a prisión. Las mujeres y hombres deberán ser recluidos por separado. Si el reo brinda su consentimiento expreso, es de nacionalidad mexicana y se encuentra con purgado o penas en el extranjero, podrá ser trasladado a la República para cumplir su condena. En tanto que los reos de nacionalidad extranjera sentenciados en nuestro país podrán ser trasladados al país de origen o residencia de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia. Así es lo que veíamos hace rato, ¿no? Que veíamos sobre que se podían trasladar a otro país siempre y cuando hubiera un tratado internacional y además ya hubieran sido sentenciados. Sentenciados conforme a las leyes mexicanas, lo que ya hemos comentado. Se prevé la posibilidad de que los internos cumplan sus sentencias en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio para su adaptación y posterior inserción social cuando hayan cumplido la pena. Sí, Coca, Juan Carlos, creo, ¿no? Sí. Sí, profesor, una pregunta. Bueno, cuando un mexicano es sentenciado en Estados Unidos, se supone que no son las mismas leyes las de Estados Unidos que las mexicanas. Exacto. Ahí, ¿qué beneficio tiene uno como mexicano que te trasladen? Porque ya vas a ser juzgado por las leyes mexicanas. No, allá va a ser juzgado por lo que vimos hace rato, por las leyes de allá de Estados Unidos. A los que están allá se les van a aplicar las leyes de allá. Los americanos que se encuentran acá en México van a ser procesados conforme a las leyes mexicanas. Ajá. Lo que pasa después es que ya estén sentenciados, pero México con Estados Unidos. ¿Cómo? Ok, no, sí, esa era mi duda, que si al ser trasladado
te juzgan ya con las leyes mexicanas o ya traes la sentencia y cumples la sentencia que te generaron en el país donde Es- cometiste el delito. Exacto, esta segunda parte. Allá, por ejemplo, mexicano en Estados Unidos va a ser sentenciado allá. ¿A cuánto? A 10 años, ¿no? Por ejemplo, delito de conspiración, los que allá. Aquí en México no hay ese delito de conspiración, allá sí. Entonces, si allá una persona encuadra en lo que es en ese delito de conspiración, va a ser sentenciado, por ejemplo, 8 años. Y ya que está sentenciado, ahora sí lo que podrá hacer es, si ya lleva 2 años allá, va a ser trasladado a México, pero para cumplir la pena que le reste. O sea, en México no le pueden decir, bueno, allá te sentenciaron a 10 años, ¿cuántos llevas? 2. Bueno, aquí nada más paga 2 y ya. No, tiene que cumplir la pena que le fue impuesta allá. Pero, por Completa. ejemplo, ahí si no existe ese delito aquí en México, ¿cómo o bajo qué norma, qué ley lo dejan sentenciado? Porque pues un abogado puede llegar y decir, sí, nada más que aquí no existe ese delito. No tiene No, por qué no tenerlo retenido, sí. no, sí, porque es que va a ser sentenciado conforme a las leyes de allá. Ajá, va a ser procesado por el delito que allá haya. Aunque aquí no existe ese delito, pero si allá lo cometió y allá existe ese delito, allá lo va a ser procesado por ese Como delito. quiera lo va a cumplir. Exactamente. Va a ser sentenciado. Sí, la diferencia es que una vez que ya esté sentenciado, va a ser de acuerdo al tratado internacional, va a ser cumplir su pena en territorio mexicano de acuerdo a los tratados internacionales. ¿Sí? Pero va a ser allá. O sea, si aquí, por ejemplo, una persona, un americano, comete un delito aquí, que no existe en Estados Unidos, pero aquí sí, entonces si aquí está y aquí lo comete, aquí va a ser procesado por ese delito. Sí. Bueno, aunque le preguntaba por la situación, ¿se acuerda de que hubo de la francesa? Que la habían sentenciado aquí y creo que allá en Francia le excomulgaron o no sé. No, aquí fue procesada y todo. Lo que pasa es que después su defensa alegó que se le habían violentado Sus derechos. el debido proceso. Exacto. Ok. Y entonces por eso pues quedó y al final como que pues quedó, no sé qué pasó ahí, pero por ese violaciones Por al no debido hacer el proceso. debido proceso como la dejaron libre. Sí, exacto, pero fue por eso. Pero aquí tuvo que ser sentenciado conforme cualquier Sí, persona pues le han dado que 36 años de prisión. Sí, bueno, sí, no sé cuántos, pero bueno, así Sí. fue, así es. Ok, Bueno, gracias, profesor. de nada. Bueno, preguntas, nada, otra. Bueno, pues, ¿qué les parece toda esta parte? Muy interesante, profesor. Pues interesante, ya que la interpretación puede variar y es muy amplio el marco de la seguridad pública. Así es, nada más que, pues, lo vemos muy rápido, ¿no? Muy rápido porque, pues, es muy breve el tiempo, las horas para cada materia, pues, como saben, es muy poquito. Pero pues lo que se pueda abarcar. Y pues quisiera que lo veamos más amplio, pero no, rápido se pasa y además pues ya viene otra materia la siguiente semana. ¿Qué materia vamos a ver? Creo que es protección civil. Sí, creo que sí. Sí, protección civil, exacto. Profe, una pregunta. Sí. Las clases no se suben a la página, a YouTube. Es la verdad, con la plataforma yo no he podido interactuar tan... Necesitas preguntar a sus compañeros cómo lo hacen, cómo ven, porque sí sé que se suben. Yo pues no, a mí me llega las grabaciones, el link de las grabaciones y yo las subo al grupo, pero algunos les dicen que no, que necesitan autorización, entonces yo los autorizo.
Exactamente, nos pide la autorización. Yo le escribí ayer precisamente eso. Pues espera autorización, entonces el poquito tiempo que tiene uno cuando quiere verla, pues no lo voy a molestar en la noche, ¿no? Está en sus actividades. Pues antes nos suben el link de YouTube y ya estaban libres y ahora no. No, sí, igual, bueno, y a mí, aunque pida la hora que sea, pues lo han visto que yo les contesto y lo subo mientras esté despierto todavía, en la computadora, porque sí me duermo tarde, ¿no? Como la 1, yo creo, y me levanto a hacer igual actividades, a veces temprano, paso a checar la compu y les autorizo, precisamente para no dejarlos mucho tiempo, ¿no? Regreso, paso a la compu y también les voy a autorizar si tengo peticiones. Pero también la universidad creo que también la sube. Entonces, ahí, ¿de dónde las ven? ¿Cómo las ven? Pues, ahí sí, quién sabe, ¿no? Porque yo, pues, no tengo acceso a eso. Pero sí, pregunta a sus compañeros cómo las ven, ¿no? Porque yo no sé cómo las, Profesor, que se las pidan a control escolar, él se las mandan directamente. bueno, ahí está otra opción, ¿no? Las piden ahí. Se las otorgan, se las mandan, o yo aquí subo, ¿no? Subo aquí yo las subo también, ¿no? Pues es la forma que he visto cómo las sube, ¿no? Sí, Gerardo, ¿quieres comentar? Disculpe, tengo la duda del examen. ¿Cuándo sería? Como lo he hecho, lo íbamos a hacer hoy, ¿verdad? Les había dicho que hoy, pero pues por el tiempo, vamos a hacerlo igual. Lo subo a medianoche o temprano para que tengan todo el día igual para contestarlo o sea, mañana, y también tengan hasta mañana para entregar sus actividades. Varios me las han enviado, pero no los abro porque pues a veces ando en la calle y si las abro, pues no tengo en ese momento donde registrarlas. Por eso mejor me espero hasta que el sábado o el domingo que reviso sus trabajos, ya voy revisando uno por uno, si ya entregaron todo y ya les mando la calificación. Pero ustedes envíenmelas al mes por mensaje a WhatsApp y yo ya sea el domingo ya que hicieron su examen y entregaron todo, y el domingo a veces en la mañana o en la tarde ya reviso sus tareas. Profesor, ¿cuántos trabajos son en total? Creo que eran 2, ¿no? Creo que eran 2 que les dejé esta materia. Entonces nada más son los dos que dijo primero, ¿no? ¿Cómo? Nada más son los dos primeros que dejaron los dos videos primeros. Exactamente. Sí, son los 2 videos que les había dejado, son los 2, las instrucciones que les dejé ahí. Muchas gracias, profesor. Ahí están, ¿no? Ahí están los reportes. Los están en el grupo, subí estos 2 videos. Se entregará el sábado 15 de agosto hasta las 12 de la noche con conclusión crítica. ¿Sí? Bueno, pues descansen, pasen excelente noche, tarde, feliz fin de semana y nos vemos el lunes con otra materia. Buenas noches, profesor. Igualmente, gracias. Gracias. Fin de semana. Buenas noches. Gracias, descansen. Buenas noches a todos.